Mirá cómo están todos, muchachos, por favor. Por favor, muchachos. Ya está, ya se está acomodando. No se desesperen. No se desesperen. Que llega. Llega él al aire de la radio. La semana pasada todos preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la columna? Bueno, ¿qué pasó? Tuvimos una cadena nacional que todavía no me explico si fue cadena nacional o no fue cadena nacional. Por lo general la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional es en cadena nacional. Después algunos dijeron que no fue cadena nacional. Nunca terminaron de dar la señal. Nosotros nos metimos en una cadena nacional que después se hizo interminable. Algunos maliciosamente empezaron a señalar, che, por favor, que vuelva Sartelli, lo queremos escuchar a Sartelli. Bueno, y algunas cosas pasaron de largo, pero lo que no va a pasar de largo hoy es su presencia. Ya los sartelianos saben de qué se va a tratar la columna del día de hoy. Algunos, te diría, lo vienen anticipando los últimos días, prácticamente de la semana pasada. Pero no voy a ser yo quien devele esa incógnita, sino que él, en persona, lo hará. Señor Eduardo Sartelli, buen día, ¿cómo le va? ¿Está Sartelli? Me dice, mirá, escucho que viene con todo, ¿eh? ¿Que está cargando el arma? ¿Estás cargando el arma, Eduardo? Ahí estamos. Ah, la pucha, pero te vi como que tenías una escopeta o algo en la mano. ¿Vas a tirar con todo? ¿Qué No. Pero dio la sensación que estabas cargando esa la escopeta que usás para cazar. No, yo la cacería no es lo mío es la pesca. La pesca. Bueno, alguna caña que te queda por ahí libre para... Tengo unas cañas pesadas como para sacar cosas grandes, digamos. Upa, qué temita. Sí. De pez limón y cosas para arriba hay ahí. Muy bien. Bueno, te imaginarás lo que fue una semana. Mirá, Leo se ríe, dice, qué picante que están. Estoy llegando a casa. Hay algunos que ya me preanuncian que salen del laburo y se sientan, sintonizan la radio y empiezan a almorzar escuchándote. Así que imagínate, ¿no? Las delicias a la hora del almuerzo de los lunes al mediodía con Eduardo Sartelli. No me las quiero imaginar porque estoy a dieta y entonces no es bueno eso, digamos. Y sí, estoy a dieta, ya bajé algunos kilos. Muy bien. Sí, lo que pasa es que ahora viene la parte más difícil y entonces ahí hay que mantenerse, tengo que seguir bajando, tengo que bajar unos cuantos kilos más, pero el tema es que una vez que tenés el éxito inicial ya te da no sé qué. Claro, abandonarlo, desperdiciar, claro. Y al mismo tiempo ese éxito inicial es relativamente escaso, digamos, sencillo. Claro. No, es sencillo porque digamos los primeros kilos se bajan fácil. Claro. Cuestión de cerrar la boca. Uh-huh. El problema viene cuando ya tenés que empezar a quemar grasas largo rato establecidas y entonces ahí se complica. Pero bueno, estoy en eso. No digo que voy a llegar a mi peso ideal, pero que vamos a bajar. Bueno. Así que bueno, que disfruten la comida, que es algo que yo no puedo hacer por ahora. Uh-huh. Perfecto, pero estás comiendo algo. No estás comiendo como antes, pero estás comiendo algo. No. Mira, te sorprendería lo poco que estoy comiendo. Epa. Y además te sorprendería el contenido de lo que estoy comiendo. Pero te están cerrando la boca del estómago. ¿Qué pasa? No, el tema es que, digamos, lo primero para una dieta medianamente exitosa es liquidar el alcohol. O sea, no tomar vino, no tomar cerveza, y eso son calorías huecas. Mirá, ya te hablo como especialista. Son calorías que no suman, al contrario, restan mucho. Y además después de mucha fruta, mucha verdura, poca carne sin grasa, nada de asado. Digamos, es una cosa desagradable, por decirlo de alguna manera, digamos, ¿no? Ay, no, pero bueno, no quiero generar, es lo que hay que hacer. No quiero generar más dolor a tu vida. Me obligás a cambiar de tema para no seguir sufriendo. Sufro por vos. Favor. Es lo que hay. Sufro por vos. Pero bueno,
Tenemos por delante una tarea. Lo que pasa es que me voy haciendo punk de viejo, ¿viste? Ah. Sí. Quiero morirme y dejar un cuerpo bonito, digamos, ¿no? Está perfecto, está perfecto. Vos lo hacés para que cuando tengamos el encuentro a fin de año, yo siempre sea la pelota de Kiko al lado tuyo. Yo, para que la gente vaya abandonando esa idea del gordo Sartel, y eso de a poco los voy a acostumbrar. Claro. ¿No? Pero digamos, las variedades del insulto son tantas que después aparece otro. Obvio, es insignificante. Así que... Bueno, sí. Eduardo, a ver, nos llaman... Dicho esto, por ahí después, ahora bajo a la cocina y me atraganto con algo, ¿viste? Después de todo lo que he dicho. Pero no, estoy firme. La actualidad te exige una mirada, un recorrido, que además, bueno, la semana pasada no pudimos en medio de lo que fue la apertura de sesiones ordinarias. Me imagino que algún dato también sobrevuela, no solamente el enfoque tiene que ver con Formosa, que digamos es muy llamativo lo que ha sucedido en la última semana. Sobre todo a mí particularmente no termino de entender un sector del gobierno que se hace llamar progresista, en una defensa inimaginada a un personaje como Gildo Infran. Pero bueno, tal vez vos tendrás alguna clave para explicar eso. Mira, hay varias claves. Recordemos que, como dice el título de la columna de hoy, Formosa quiere decir hermosa, ¿no? Uh-huh. Las provincias del noreste son provincias con ciertas peculiaridades muy notables. Tienen una configuración histórico-social muy especial. Y han atravesado una historia muy reciente. Si se quiere, son casi las últimas provincias que se incorporan al territorio nacional. Recordemos que toda esa zona es incorporada en la última campaña militar contra la población local. Es decir, la campaña del Chaco. Y la campaña del Chaco fue en 1911. Entonces se configura en esa zona que de alguna manera había sido conquistada tras la guerra del Paraguay, o sea, había sido amputada del Paraguay. Toda esa zona, digamos, era reducto de una población cazadora-recolectora, ¿no? Cuando decimos los indios, o como se dice ahora los pueblos originarios, me causa gracia porque no puedo decir aborigen tampoco porque queda feo. Y entonces cuando decís pueblos originarios, ¿qué quiere decir? Aborigen. ¿Y aborigen qué quiere decir? Ab origine, o sea, desde el ombligo. Estaban ahí desde el comienzo. Lo cual no es cierto porque toda la población americana, como la población mundial, es siempre producto de una migración. Pero no importa. Lo importante es que esas poblaciones que llamamos, en términos que ahora se consideran despectivos, indios, o, si vos querés más correcto políticamente, población originaria, es incorporada al proletariado argentino por la vía de la violencia más extrema, una serie de masacres que incorporaron a esa población como población trabajadora. A diferencia de la campaña al desierto, donde lo que se buscaba era tierra y no gente, aquí se busca gente y no tierra. En la campaña del desierto, la última, la que cierra Roca, lo que se busca es extender la frontera y que no quede espacio para la población que vive sin trabajar, es decir, para esos pequeños productores independientes que viven en la frontera, a medio camino entre los indios araucanos y la llamada civilización capitalista. Y ahí lo que se busca es tierra para expandir la ganadería y para asegurar la ganadería. En el caso del Chaco lo que se busca es mano de obra, fuerza de trabajo para los ingenios azucareros. Para eso hay que evitar que la población chaqueña tenga alguna forma de vida. Dicho de otra manera, hay que restringirle el acceso a la selva, que es el medio de producción fundamental, el medio de vida fundamental de estas sociedades cazadoras recolectoras, algunas con alguna incipiente agricultura muy elemental. Entonces lo que hay que hacer es que no puedan cazar más, que no puedan pescar más y que se vean obligados a trabajar para los ingenios. Ahí empieza el proceso de incorporación de la población originaria a de esa zona. Durante el periodo en el cual no está la cosecha del algodón, del
de la caña de azúcar, a esta población se la recluye en las llamadas colonias, donde se la fuerza a una agricultura de subsistencia. De ahí que muchas poblaciones de Chaco y Formosa se llaman colonia tal o colonia cual, nacen de esta manera. La población de toda esta zona después se va a completar con las últimas migraciones internacionales que vienen a Argentina, que ya no tienen por destino La Pampa, sino que tienen por destino el noreste. Polacos, alemanes, gente que viene después de la Segunda Guerra Mundial, algunos italianos antes, por eso hay tanto apellido alemán allí, o polaco, y de hecho la polca viene de allí. Entonces, esta mezcolanza muy particular que crea una serie de sustratos sociales muy particulares de esta zona, donde te encontrás con una agricultura más bien pobre, donde domina la agricultura familiar y la gran plantación de té, en el caso de Misiones, norte de Corrientes, algodón, la historia del algodón en toda esta zona es muy importante, y últimamente soja. Obviamente también todo lo que tiene que ver con la industria maderera. Toda esta zona, entonces, es la última en incorporarse productivamente al capitalismo argentino, igual que el resto de las provincias argentinas fuera del triángulo fundador, tiene serias dificultades para constituirse con una economía realmente independiente. ¿Qué quiero decir con esto? La Argentina se constituye sobre un triángulo. La Pampa agroexportadora, que es la que se conecta con el mercado mundial a través de la única mercancía que la Argentina puede vender y competir, que es la producción pampeana, y después dos patas interiores, dos grandes negocios de las burguesías incipientes del interior y de la burguesía porteña, que se aceita con el ferrocarril y con impuestos a la importación. El azúcar y el vino siempre pagaron en la Argentina un impuesto, precisamente para hacer factible la puesta en producción del noroeste, Salta, Tucumán, los ingenios azucareros, y para hacer factible la producción del vino. Antes de eso, Salta y Tucumán tenían más contacto con Bolivia, o con lo que después va a ser Bolivia, y más contacto con Chile, ¿no? Este pacto sella un Estado nacional, y Roca es el emergente de este pacto. Ahora, quedan un montón de provincias cuya viabilidad económica es muy discutible. En algún momento la Patagonia tuvo cierta autonomía por la vía del petróleo, YPF, yacimientos carboníferos fiscales, pero básicamente provincias como Santiago del Estero, Catamarca, San Luis, hasta cierto punto San Juan, provincias como a las que se suman estas del nordeste y ahora las de la Patagonia, Formosa, Chaco, no tanto Misiones, y las del sur, sobre todo Chubut, Santa Cruz, son provincias que viven del erario público nacional. Lo que hoy se llama coparticipación federal se inventó ya en épocas del gobierno de Avellaneda, o sea, en la segunda mitad del siglo XIX. Y eso configuró un sistema político muy particular, un sistema político en el cual la presencia de las provincias es muy importante en el gobierno nacional para garantizarse que el gobierno nacional va a representar los intereses del litoral, pero va a pagar el apoyo a ese sistema político, manteniendo provincias enteras a partir de impuestos cobrados en el litoral. Dicho de otra manera, va a haber una transferencia de ingresos muy grande a favor de todas estas provincias, que hacen que estas provincias vivan de lo que hoy llamamos coparticipación federal. Uh-huh. La clave de todo esto es el Senado, es decir, en el Senado es donde se negocia todo esto, porque cada provincia está representada ahí por un peso que no tiene, es decir, bueno, es mucho más importante para la vida económica. Te perdí. Vida económica, ¿hola? Sí, ahí estás. Es mucho más importante para la vida económica argentina lo que pase en La Matanza que lo que pueda pasar en todo el noreste. Por el peso económico, por el peso social, por el peso político.
Ahora, cuando vamos al Senado y precisás aprobar leyes o cosas por el estilo, hoy día, por ejemplo, el Senado es la clave del manejo del sistema judicial, cosa que a la coalición gobernante le importa mucho. Necesitas el apoyo de provincias, de circunscripciones que no tienen ningún peso económico ni social, pero que tienen 3 votos. Insisto siempre con este ejemplo, La Matanza, que tiene más de 1 millón y pico de habitantes, no tiene un solo senador nacional. Sin embargo, Santa Cruz, que entra 6 o 7 veces en La Matanza, tiene 3 senadores. Lo mismo sucede con provincias como Formosa. El resultado de todo esto es que esas provincias se constituyen en bolsones de punterismo. La llave del bolsón la tiene el gobernador. El gobernador tiene a su hijo intendente de la ciudad capital, es dueño de los medios de comunicación, tiene a sus parientes en el Senado provincial, en la justicia provincial y en la policía provincial, y además con algún otro pariente se turnan en el cargo de gobernador, senador, gobernador, senador, gobernador, senador. El caso de los Rodríguez Sá, el caso de los Sadi, el caso de los Juárez, el caso de Gildo Infran es muy notable. Se ha hecho reelegir eternamente, o sea, lleva 25 años gobernando la provincia. Y es virtualmente imbatible. Cuando vos ves de qué vive el grueso de los empleados de la población de Formosa, el 80% vive de algún empleo o algún subsidio estatal. Conclusión, salvo que vos te mandes alguna macana muy grande y no dejes pasar algo para abajo, es muy difícil que alguien te arme una oposición. Eso es un mundo cerrado y solo estalla con algún problema muy serio, como pasó con Juárez en Santiago del Estero. Recordemos el caso de María Soledad en Catamarca, pero pensemos que Arcioni ha fundido la provincia, la ha destruido por completo a Chubut, ha hecho las peores cosas habidas y por haber, no les paga a los maestros, no hay clases en Chubut, y sin embargo sigue ganando elecciones y todavía no se ha caído. Ni hablar del peronismo santacruceño, cuyas trapisondas son de la peor especie. El caso de Gildo Infran, pensemos en Capitanich, en Chaco, pareciera que su política, con respecto a la pandemia, es una especie de caso María Soledad formoseño. Es decir, suele suceder que esta gente, al eternizarse, no solo arma un aparato muy represivo que controla absolutamente todo, sino que además esta gente tiende a descansar o a dejarse estar y suele cometer errores como estos. Y esos errores a veces les cuestan el poder. Yo estaba bromeando en estos días pensando, guarda que Gildo Infran puede terminar como Ceausescu. No sé si recuerdan a Ceausescu, el gobernante comunista de Rumania, que llevando adelante una política de ultraindustrialización, quería tener una industria automotriz en Rumania, sometió a todo el país a una especie de sistema de ahorro extremo, y entonces, por ejemplo, los empleados públicos iban a trabajar y tenían que arroparse porque adentro de las oficinas públicas había 5 grados bajo cero, 10 grados cero. Bueno, Ceausescu terminó colgado de un mástil. Algo parecido puede pasar con Infran si esto sigue subiendo, porque el nivel de resentimiento que se genera en la población por esta manipulación permanente, esta humillación permanente, es gigantesco. Ahora la pregunta es, ¿por qué la sostiene Fernández? Bueno, porque esto es el peronismo. El peronismo no es la clase obrera, por lo menos este peronismo actual. Recordemos que el peronismo se arma, no como mucha gente quiere, por el ascenso de la clase obrera. No, el peronismo, el 17 de octubre es una manifestación importante que le permite a Perón ganar una interna dentro del gobierno militar. Pero después Perón gana las elecciones nacionales, por un lado con el apoyo del Partido Laborista y los sindicatos sindicalistas, pero también gana las elecciones con el apoyo de todos los caudillos conservadores del interior. Y esos caudillos conservadores del interior no son más que los abuelos de estos que gobiernan hoy. O sea, esto ha sido siempre el peronismo. Lo que sucede es que con el pasaje a segundo plano
de la población obrera industrial y el pasaje a segundo plano del movimiento obrero constituido, lo que pasa al primer plano son los controladores de votos, es decir, aquellos que tienen poder regional y pueden controlar una masa de votos, no solo los 3 de Senado, sino que además pueden controlar los votos que van sumando a la victoria final. Entonces, de ahí la importancia de los llamados varones del conurbano, es decir, los intendentes. Es extraño, digamos, pero, digamos, hoy por hoy es más importante un intendente del conurbano para ganar las elecciones que el movimiento obrero, para el peronismo. En el caso de Infran, es uno de los tantos que va sumando a esa gran colisión nacional de punteros, que hoy transforma al presidente de la nación en un gigantesco puntero. El problema aquí entonces es ¿por qué lo sostienen? Bueno, porque no pueden perder esto. Y de hecho, un elemento más de por qué sostienen a Infran es el siguiente. Hay una convicción, y yo creo que el último episodio del discurso de apertura del compañero, del tío Alberto, y ese gesto tan candoroso, tan tierno de Cristina, de tocarle la mano y decir, tranquilo Alberto, ¿no? Tranquilo nene, debe ser la cosa más humillante en la historia política argentina. La convicción que sale de ahí, y yo creo lo que ha quedado claro, es que Massa, Cristina, Alberto y conjunto de gente que está detrás de la coalición de gobierno ha sacado la conclusión de que así vamos a octubre. Es decir, si nosotros nos dividimos ahora, perdemos. Vamos hacia una derrota muy grande, dividido va a ser peor. Entonces, todo el chiste es no sacar los pies del plato. Yo creo que el apoyo a Infran tiene que ver con eso, con que están desesperados con octubre y que no pueden perder a nadie. Y como no pueden perder a nadie, hay que defenderlo. Obviamente, eso genera problemas dentro del mundo progre K, ¿sí? Ahora, el mundo progre K ha demostrado ser un fiel tragasapos, es decir, ya a esta altura del partido, alguien se puede... No, ahora que apoyamos a Infran, primero Infran estuvo desde el primer momento. ¿Vos sabés que y además... Estoy recorriendo Sí. eso porque hace un ratito charlábamos con alguien de la provincia acerca de lo que fue el disparador de las movilizaciones, ¿no? Y me había quedado en la cabeza cómo había sido el desarrollo de Gildo Infran. A ver, me estoy basando en una referencia de Wikipedia, quiero decirlo para que la gente no se desespere. No creo que a muchos le interese hacer el recorrido del currículum de Gildo Infran, pero lo que dice Wikipedia es que el hombre estudió veterinaria en la Universidad Nacional del Nordeste y tuvo militancia en el Partido Comunista Revolucionario, hasta que después se integró al Partido Justicialista, pero del 83 para acá fue... Del 83 al 87, diputado de la provincia de Formosa, diputado provincial de Formosa. Ahí se transformó en vicegobernador de Vicente Joga durante del 87 al 95, ¿sí? Desde ahí es gobernador de la provincia. O sea, desde 1995 para acá, Gildo Infran es el gobernador de Formosa. Y esto implica, obviamente, el manejo de la legislatura provincial, como repasábamos hace un rato, y por ende, el armado de la justicia, ¿no? Con lo cual, digo, lo que hay abroquelado en Formosa es más que llamativo para que algunos progresistas se desnuden. Claro, pero a esta altura del partido, Hernán, digamos, cuando vos tenés a los Rodríguez o a un Sadi en el peronismo, es decir, cuando tu ministro o tu secretario de ¿cómo se llama?, de seguridad en la provincia es Berni, digamos, a esta altura del partido, el que no se desayunó es porque no quiere. O sea, acá hay un acto de cinismo generalizado en el cual no se desayuna el que no quiere. Y entonces toda esta gente que se autodefine, ¿cómo se llama?, progresista. Bueno, no es progresista. O sea, una vieja controversia en el Partido Socialdemócrata Alemán opuso por un lado a Kautsky y después a Rosa Luxemburgo y del otro a
Edward Bernstein. Bernstein era revisionista. Y entonces lo que Bernstein le decía a los supuestos, o a los representantes de la corriente marxista dentro del partido, hacia fines del siglo XIX, comienzo del XX, es dejemos de hablar de revolución, porque en realidad el partido que nosotros tenemos, el partido real, es completamente reformista. Entonces Bernstein decía, hay que animarse a parecer lo que se es. Bueno, yo les pediría a los progresistas acá que se animen a parecerse a lo que son. Son gente de derecha, de una derecha liberal, de una derecha un poco más, digamos, si vos querés, centro derecha. Perfecto, pero son eso. O sea, no existe el progresismo acá, es mentira. Alguien que se ha tragado todas las cosas que se ha tragado el progresismo acá, desde Néstor para acá, bueno, ¿qué tiene de progresista? Hoy va a haber una marcha y una concentración en Congreso por el Día Internacional de la Mujer. ¿Sí? Bien. Por primera vez la izquierda va a marchar sola. Va a confluir con las organizaciones kirchneristas en Plaza Congreso, pero después de una serie de idas y vueltas, de tiras y aflojes, tomó la decisión de marchar sola desde Plaza de Mayo a Congreso. La idea original era marchar desde Congreso a Plaza de Mayo, a reclamarle a Alberto una serie de cosas. Bueno, las organizaciones kirchneristas, ¿qué defienden? Y defienden la prostitución, defienden el alquiler de vientres, defienden la política de la identidad y el cupo para algunos privilegiados y algunas privilegiadas, ¿sí? Defienden el aborto trucho de Alberto. Entonces, claro, como Alberto ya abolió el patriarcado, no hay nada más que hacer, y entonces no hay más femicidios en la Argentina, no hay nada que reclamarle al poder político. Bueno, pero estamos hablando de gente que no solamente escupía fuego contra Macri, sino que hasta hace poco se suponía que era la izquierda de este país, la izquierda en la calle, porque si había algo movilizado era movimiento feminista, del cual, digamos, las organizaciones K formaban parte. ¿Ahora qué pasó? ¿Ahora ya no hay nada que hacer? No, ahora no le podemos hacer esto a nuestro gobierno. Y esta es la verdad. Lo que se llama progresismo acá es progresismo frente a Macri, frente a estando en la oposición, cuando son puro jarabe de pico, pero cuando llegan al poder muestran lo que son. Entonces yo, digamos, parafraseando al viejo Bernstein, les pediría que en aras de la salud política pública, se animen a parecerse a lo que son conservadores reformistas si se quiere, pero de progresistas no tienen nada. Terminemos con ese verso. El apoyo a Gilles Lefranc, bueno, ¿a quién le llama la atención? ¿A quién le llama la atención? A nadie, no puede llamarle la atención a nadie. Entonces, esto que está detrás de Gilles Lefranc revela una Argentina que no termina de morir, pero que está muerta. Una Argentina que debiera ser completamente destruida y armada de nuevo. No pueden existir provincias de 200.000 habitantes. No puede ser que 200.000 tipos tengan tres senadores. Santa Cruz creo que tiene 300.000, no pasa de eso. No puede tener 3 senadores. No puede haber gastos. Perdona que te corte. Sos santacruceño, digo, porque hay algunos que por ahí se la agarra con Santa Cruz, sos santacruceño. No, yo soy santacruceño, es más, creo, después del último viaje que hice, que me conectó con mi infancia y mi familia, ya tengo decidido que probablemente me muera en algún pueblo santacruceño, probablemente en Puerto San Julián. Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. No. Lo que estamos hablando es que el sistema político argentino es una estafa que está hecha para perpetuar una burguesía que alguna vez construyó un país y que hace 70 años que se lo está comiendo. Y es una estafa que el peronismo transmite a la clase obrera y hace que la clase obrera la comparta. Porque la clase obrera peronista pone la espalda para que esta estafa siga en marcha, a saber, la estafa de que existe un capitalismo argentino, la estafa de que existe una burguesía argentina y de que esto está bien así. Y en realidad esto está muerto. Yo, digamos, llamo a leer un libro de un conservador, de un liberal, de Natalio Botana, cientista político, pariente del famoso Botana, que se llama El Orden Conservador. Y en El Orden Conservador Botana examina cómo es el sistema político real en la época de Roca.
y cómo es el fraude político, etcétera, etcétera. Es un libro notable, porque te muestra con pelos y señales cómo se hacía fraude ante la ley Sáenz Peña, cómo se constituía el poder, cómo se armó la república, es decir, cuál es el pacto real, porque hay una ficción de la Argentina. La ficción de la Argentina es que nosotros nos peleamos con los españoles y a partir de ahí somos independientes y ya éramos Argentina, y la realidad es que nos fuimos a Argentina hasta la llegada de Roca, y que cuando llega Roca lo que arma es un aparato de control político de escala nacional para someter a toda la burguesía de todas las regiones a una estrategia común. Ese es el Pacto de Constitución de la Nación, que es lo que relatamos antes. Ahora, ese pacto se va trasladando y sigue siendo igual hoy, con la diferencia que ese pacto que permitió constituir un país, hoy ese es el pacto con el cual esta misma clase social se está comiendo este país. Por eso, lo que pasa en las provincias no es más que un reflejo de la estructura misma de la Argentina, que, digamos, estalla en Buenos Aires cuando pasan cosas como esta, pero estas pasan todos los días. Digamos, nos enteramos de María Soledad Morales por la monja Peloni y por un par de elementos más que catalizaron un cansancio de la población catamarqueña, pero la cantidad de María Soledad Morales que hay en el interior argentino se cuentan por miles, porque esta estructura permite los abusos y las miserias más terribles, porque eso es una caja negra, ahí lo que entra no sale. Y vos no te enterás, salvo que la cosa sea muy disparatada. Hasta ayer Gildo Infran no dejaba entrar a Formosa a miles de tipos que los tenían en la puerta. Un pobre tipo se ahogó tratando de cruzar el río a ver si podía llegar a ver a su hija. ¿Entendés? Y es un criminal este tipo. ¿Cómo puede ser? Bueno, esto es el peronismo. Toda la discusión es si del otro lado hay algo. Pero esto es el peronismo. Entonces no me digan que hay un peronismo legal, que hay un peronismo amante de las instituciones republicanas, porque es mentira. Y no me digan que hay un peronismo progresista. Es mentira eso. El escándalo de las vacunas que estamos viendo, acaba de estallar otro escándalo ahí en Mar del Plata. A mí realmente, digamos, no me sorprende porque eso es el peronismo. Pero lo que está haciendo Kicillof en la provincia de Buenos Aires, están vacunando docentes, están vacunando a pibes de entre 20 y 30 años, no terminando de vacunar a los médicos. Con el verso de que la vacuna china no sirve para gente más de 60, los viejos siguen esperando. Aparentemente apareció el dato de que se vacunó Esteche. Sí, salió en la foto. Porque además son tan imbéciles que se sacan la foto y hacen la B. ¿Entendés? Ahí en el caso de Mar del Plata aparecen chicos de 18 años, 20 años, que se hacen pasar por personal de salud. Este sábado estuve en la feria, acá en la feria de San Martín, fui a comprar verduras y esa cosa, y ¿con qué me encuentro? Los chicos de la Cámpora, ¿no?, anotando a la gente para vacunarse. Si no hay vacunas, y las vacunas se las aplican entre ellos, es una vergüenza, es una estafa completa. Yo que vengo insistiendo con que los docentes no tienen que ir a clase hasta que no los vacunen, ¿sí?, digo, bueno, a ver, esta vacunación docente no tiene gollete, porque primero vacuna a los médicos, a los enfermeros, al personal de salud real, no a los que vos inventás, después vacuna a los viejos y después vienen los docentes. Pero así está, así definieron el criterio de vacunación. El problema es que ahora están haciendo lo que quieren, pero así lo definieron, ¿eh? Sí, mira, en realidad lo definieron peor, porque una queja que yo tenía antes era que los docentes estábamos muy atrás. Sí, cuarto o quinto lugar estábamos. Mira, sexto llegamos a estar. Mirá. Ahora, digamos, ¿por qué a mí me parece que hay que vacunar a los docentes? Bueno, porque por las circunstancias de trabajo docente son portadores de virus muy elementales, o sea, gente que se junta con mucha gente y que transita, por lo tanto, eso lo tenés que cortar. Entonces, ¿cómo cortás la transmisibilidad que los docentes, que además son 1 millón de tipos y se juntan con 7, 8 millones de personas, porque los chicos son millones? Entonces, eso es un foco muy grande. Entonces lo cortás, bueno, vacunar a los docentes. Sí. Ahora, primero vacunar al tipo que te tiene que curar. Y después vacunar a los tipos que si no los vacunás se mueren. Y después vamos con los docentes. Ahora, ¿por qué hacen esto? Y porque las encuestas dicen que la gente necesita que los pibes vayan a la escuela, por una razón obvia: la escuela es una guardería social. O sea, vos tenés que laburar, a tu hijo lo tenés que dejar en algún lado. Uh-huh.
Entonces la escuela es una guardería, lo cual obviamente a vos te genera un problema muy difícil y por supuesto muy entendible, porque digamos, si no, no trabajás, y dónde dejas al chico, pero por otro lado, si no vacunás a los docentes, digamos, te vas a tener que quedar en tu casa, no porque no tengas donde dejar al chico, sino porque vas a estar enfermo. Entonces, a los docentes hay que vacunarlos, pero el orden de prioridad es otro. Sí. Bueno, es un poco lo que... Ahora, las encuestas... Perdóname, las encuestas dicen otra cosa. Las encuestas dicen que, bueno, entonces yo quiero llegar a octubre con las encuestas. Es más, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había dicho al principio que no iba a vacunar a los docentes ahora, y ahora se puso a vacunar a los docentes. ¿Por qué? Siguiendo el criterio de que me importa menos la vida de 4 o 5 viejos que ganar las elecciones en octubre. Entonces es una demagogia asesina. ¿Qué te parece si retomamos ese tema la semana próxima? Y nos metemos de cabeza, porque obviamente todos los días se conoce un detalle más. En algún momento salió Kicillof a defender la vacunación de un call center porque hacían telemedicina. Digo, estamos plagados de barbaridades que se tiran de un extremo al otro. En realidad se señala mucho lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, en la capital federal, en el resto del país también. Hay situaciones, pero no, increíbles, de beneficios del poder, que me parece que marcan a las claras esto que vos estás diciendo. La semana que viene la seguimos. Dale, pibe, un abrazo. Te mando un abrazo grande. Chau.